Entonces, buenas tardes. Este es el taller ya número 10 de la parte de álgebra que contempla el curso de nivelación, pero sería en total el taller número 16, incluyendo los de aritmética y los de álgebra para el canal, para que ustedes los puedan ver cuando estimen conveniente. Vamos a continuar con esto del desarrollo de problemas de planteo, en el cual vamos a profundizar en cierta medida ahora en el método, que es el que estamos utilizando en los problemas anteriores. Y para las personas que más o menos no se dieron cuenta de cómo es el procedimiento, ahora lo vamos a aclarar. Al método para poder solucionar problemas de planteo, el método que nosotros usamos, hay muchos más, uno puede ver que el más le acomode, pero es el método de Polya. El método de Polya consiste en que cuando nosotros tenemos un planteamiento, un problema, imaginemos el caso de acá, el problema número 1, que después lo vamos a hacer, los cuentan en cierta medida una cierta información, un cierto suceso, en el cual de ese suceso tenemos que seguir el siguiente planteamiento, el siguiente procedimiento para poder encontrar la solución. Primero, y lo más importante, es entender el problema. ¿A qué se refiere? Uno piensa que es como redundante, es leer detenidamente y ubicar, pero esto es lo más importante, encontrar la incógnita o qué es lo que lo están preguntando. Siempre que hay un planteamiento, siempre va a haber una duda o una pregunta. Y es en ella la que los tenemos que centrar. La pregunta nos va a decir detenidamente cuáles son nuestras incógnitas. Y es lo que tenemos que resolver. ¿Ya? También, al leer detenidamente, tenemos que distinguir los datos. Y, por último, entre los datos, poder encontrar ciertas ecuaciones o las condiciones. ¿Ya? El segundo paso, y acá es lo que siempre le he recalcado, es organizar un plan. Pero ¿a qué me refiero como que siempre he dicho? Es que lo tienen que comparar con algunos que ustedes ya han hecho anteriormente. Y para eso está la práctica. Tienen que hacer muchos ejercicios, pero muchos ejercicios, porque cada vez que hagan uno, van a entrar dentro de su cerebro y decir, ya este se resuelve de esta forma, o este otro se resuelve de esta otra forma. Por lo cual, ustedes van a tener ya en su mente una cierta familia de ejercicios que son parecidos y lo van a poder resolver más fácilmente. Pero este paso, el paso número 2, es simplemente con práctica. Práctica, práctica, práctica. Y este es el que no se centra toda la gente, pero es uno de los fundamentales. Relacionarlo con unos que ya previamente hicimos. El tercer paso que uno tiene que considerar es, en comparación a los planes que ya hemos visto, que nosotros los recordamos, seguir los mismos pasos que ya anteriormente reconocemos. Y si es uno nuevo, empezar a darse cuenta de los patrones para que así cuando tengamos que nuevamente resolver un problema parecido en el futuro, tengamos claro cuál es la forma de cómo proceder. Aquí también están los métodos. El solucionar las ecuaciones por medio de igualación, sustitución, por reducción, en el cual nosotros tenemos que ver cuál es el que más acomoda a cierto tipo de problema. ¿Ya? Y el último paso, el cuarto, es simplemente observar el resultado y ver si realmente da. Tenemos que verificar, aunque obtengamos resultados, lo que yo siempre hago es reemplazar en los datos iniciales para ver si coincide con lo que se estaba planteando. Siempre se tiene que verificar. En estos problemas tenemos que verificar aunque nosotros no quisiéramos, para de esta forma saber exactamente si está bien o no está bien el problema. Entonces, en resumen de estos pasos son preguntarse, y lo más importante, ¿cuál es la pregunta? Porque de esa pregunta vamos a obtener las incógnitas. Señalar con letras las incógnitas. Nombrar a esta una variable X, a esta una variable Y fijarse sobre todo en los datos que los dan.
y cómo los datos se relacionan con la pregunta o cómo los datos se relacionan con las incógnitas que relacionar. Pero también es importante tener siempre una buena cantidad de ejercicios resueltos que ya hemos hecho nosotros por nuestra cuenta para que nosotros lo habituemos y sepamos cómo realmente poder solucionar estos problemas. Y de igual manera, tener que siempre corroborar los datos que tenemos para verificar si están bien o no. Para eso vamos a seguir con el primer problema. Yo les voy a dar un tiempo para que por lo menos sean capaces de escribir cuál es la pregunta, cuáles son las incógnitas, ustedes le van a poner a la pregunta y si alcanzan, cuáles son los datos. ¿Ya? No se preocupen, les voy a dar un poco de tiempo, igual lo voy a hacer yo, pero me gustaría que lo leyeran tranquilamente e identificaran la pregunta. Entonces les voy a dar ahí 2 minutos para que lo hagan. Entonces, primero, hay que leer detenidamente el problema, identificar la pregunta, pero también los datos los podemos empezar a diferenciar. Dice que en un auditorio, que es una sala grande, que pueden fácilmente haber 300 personas, dice que se encuentran 180 alumnos ordenados en fila. Entonces hay un total de 180 alumnos que están ordenados en fila. El número de alumnos de cada fila es 8 más que el número de filas. Entonces, por un lado tenemos el número de filas, que imaginamos que son 3 filas o 4 filas, y en cada una de esas filas hay una cierta cantidad, voy a poner con un rojo, una cierta cantidad de alumnos. Estamos suponiendo que en cada fila está exactamente la misma cantidad de alumnos. Y si sumamos el total de los puntos, vamos a tener los 180 alumnos. Y la pregunta sería, ¿cuántas filas hay? Y ¿cuántos alumnos en cada una? Entonces, son dos preguntas. Uno es cuántas filas hay, el número de filas. Y el otro es el número de alumnos por fila. Esas son las dos preguntas. Podríamos cambiar el color. Voy a borrar y escribir de nuevo, ya que son dos preguntas distintas. Por lo tanto, número de alumnos por fila. Después, el segundo paso que dice acá es poner el número de alumnos por fila. ¿Ya? Esperemos un momento, un minuto. Entonces, el segundo paso es ponerle una letra, una variable a esa incógnita. Consideremos que al número de filas, que es el verde,
lo vamos a llamar X. Entonces el número de filas lo vamos a llamar X. Y al número de alumnos por fila lo vamos a llamar Y. Después nos pide que sepamos identificar los datos. Volvemos a leer. Y el primer dato que sabemos es que hay 180 alumnos ordenados en las filas. Eso quiere decir que es el total. El total de alumnos son 180. Entonces, acá lo voy a poner con negro. Hay un total de 180 alumnos. ¿Y cómo podemos relacionar esos 180 alumnos con el número de filas y el número de alumnos por fila? Bien simple, para calcular el total tendríamos que saber el número de filas, que sería el X, y el número de alumnos que hay por fila, que es el Y. Y sería simplemente el Y por X. Si yo multiplico el Y por X, tendría el total. Un ejemplo, si yo tuviera 2 filas y en cada uno yo tuviera 3 alumnos, el total van a ser 6. Pero va a ser lo mismo que 2 filas por 3 alumnos en cada una y me daría 6. 3 por 2 me da 6. Entonces, el número de filas multiplicado por la cantidad de alumnos en la fila obtendría el 180. Y el segundo dato me dice que el número de alumnos de cada fila, el número de alumnos, que era ¿qué letra? El I, es 8 veces más, 8 más. Eso quiere decir que le tengo que sumar un 8. No, ahí vamos a poner ese después más 8, después lo vamos a entender. Está en relación con el número de filas, con el X. Entre el número de filas y el número de alumnos hay una relación. ¿Cuál es? Que el número de alumnos es 8 veces más. ¿Cuál de los dos es menor? Aquí hay que leer y hay que comprender muy bien lo que dice. Entre el rojo, lo voy a poner con un color azul. Voy a borrar todo y voy a poner simplemente esto. Entre este párrafo, el número de alumnos de cada fila es 8 más que el número de filas. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál de ustedes entienden por qué es mayor? ¿El número de filas o el número de alumnos? Lo están diciendo que el número de alumnos es 8 más, se le suma un 8 al número de filas, que es 8 por, es una, si ejemplo, si el número de filas, y aquí uno puede hacer un ejemplo, no es que sea 8 más. Si yo tengo que el número de filas es 3, el número de alumnos va a ser 8 más 3, que me daría un 11. Si el número de filas es 4, el número de alumnos sería 12. ¿Por qué 12? Es 8 más 4. A eso se refiere. Por lo tanto, al menor, siempre al menor, es el que le tenemos que sumar lo que lo están diciendo, que sería ese 8. Por eso no uno lee, pero entiende que acá dice 8 más. Entonces al número de filas, al número de alumnos tengo que sumarle 8. No, porque ese es el mayor. Es al menor al que le tengo que sumar 8. Y ahí tendría las dos ecuaciones. Ahora que los tengo de esa forma, yo los puedo calcular. ¿Cómo? Por cualquier método que nosotros hayamos visto anteriormente. ¿Cuál método? Puede ser el de sustitución, el de igualación o reducción. El más simple en este caso sería el de sustitución. Sí, porque ya está despejado una, el I. Entonces sustituyo en la primera ecuación 180 igual a X por Y, pero el Y lo sustituyo por este término que está ahí, el X más 8. Entonces me quedaría X cuadrado más 8X 180. Podríamos restar el menos 180 y nos quedaría 0 es igual a X cuadrado más 8X menos 180. Y esto nosotros ya lo habíamos visto en algunos casos, cómo obtener estos valores. Para eso simplemente los teníamos que preguntar ¿qué números multiplicados dan 180 y sumados o restados me dan 8? Y los números
podría ser el 18 y el 10. Porque 18 por 10 me da 180 y 18 menos 10 me da 8. Entonces, fácilmente podría ser el x más 18 y el x menos 18. Y la pregunta es, ¿cuánto tiene que valer x para que me dé 0? ¿O cuánto tiene que valer el x en el segundo paréntesis para que me dé 0? En el primero el x tiene que valer menos 18, ya que menos 18 más 18 es 0. Y en el segundo paréntesis me quedaría que el x tiene que ser 10, ya que si el x vale 10, 10 menos 10 me daría 0. Y ahí tendría las soluciones. ¿Qué quiere decir? El x tiene dos posibles soluciones. De esas dos, solamente una me sirve. Y vuelvo a la pregunta, ¿qué era el x? El x era el número de filas. Entonces, un número de filas no puede ser negativo. No puedo tener menos 18 filas. No tiene sentido. Aunque matemáticamente está correcto, en el ejercicio de la naturaleza no tiene sentido. Y solamente quedaría el problema del 10. Este es un problema bien sencillo que siempre pasa, que la gente calcula y dice, la solución es menos 18 y 10. Y ponen, la solución es menos 18, pero no se dan cuenta de lo que están diciendo. Están diciendo que la solución es que también puede ser menos 18 sillas. Y no puede ser. No existe la menos fila o las menos personas. Pero sí el número positivo, 10. Entonces tenemos 10 filas. Entonces la cantidad de filas son 10. ¿Y cuántos alumnos van a ser? 8 más. Si eran 10 filas, van a ser 18 alumnos por fila. Y 10 por 18 da 180. Y ahí está la solución. Entonces lo que pasa es que seguirlos correctamente como uno los plantea. Podríamos tener esta nueva consideración, este nuevo problema, que sería de la siguiente forma. Este otro enunciado les voy a dar un par de minutos, unos 2 minutos para que lo lean y hagan exactamente los mismos pasos. Que encuentren la pregunta, que le pongan una letra de variable y que si pueden encontrar los datos. Entonces, lo primero que hay que hacer es leer tranquilamente el enunciado. Entonces podemos leer y dice lo siguiente. La primera parte, Pedro le dice al Andrés, eso no tiene ninguna importancia. Pero lo que le dice es lo importante, desde esta coma hasta acá. Sería, le dice, yo tengo 500 pesos en monedas de 10 y monedas de 50. Eso es lo que le dice al principio. Tengo 500 pesos en monedas de 10 y monedas de 50. Pero hay muchas combinaciones. Están las combinaciones, no sé, que todas sean de 10 pesos, que todas sean de 50, mitad y mitad. Ahí más o menos jugando para encontrar que la suma de 500 pesos. Después nos da otro dato. Que el número de las monedas de 10, excede, que supera en 2 a las de 50. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo 2 monedas de 50, van a ser 4 de 10, porque son 2 más. Si tengo 10 monedas de 50, las de 10 van a ser 12, porque son 2 más. ¿Ya?
Y la pregunta que viene a continuación sería, adivina, si fuese posible, el número de monedas de cada clase. Lo está diciendo que sepamos el número de monedas de 10 y el número de monedas de 50. Entonces la pregunta sería, el número de monedas de 10 y el número de monedas de 50. El segundo paso es ponerles letras. Al X lo vamos a llamar como al número de monedas de 10 y al Y al número de monedas de 50. ¿Cuáles son los datos? Que se tiene 500 pesos totales y que para obtener esos 500 tenemos que sumar la cantidad de monedas de 10, multiplicarlas por su valor, porque cada una vale 10 pesos, más todas las monedas de 50, que cada una vale 50 pesos. Si yo, aquí tienen que fijarse muy bien en eso, que el I es el número de monedas. Aquí puede ser 3 monedas, pero no me dice el valor, porque yo tengo que multiplicar 3 por 50 para obtener el valor. Entonces, ahora uno tiene que considerar lo siguiente. Ahí tenemos el primer dato. Volver a leer y ver si podemos encontrar otro valor, que podría ser el siguiente. Que el número de monedas de 10, el número de las monedas, ahí no pusieron monedas, pero uno si lo lee bien entiende, el número de las de 10, que es el X, disculpen, exceden 2 a las de 50. Y ahí el mismo problema que habíamos dicho, que el X y el Y son monedas de 10, monedas de 50, pero al menor hay que sumarle 2. Y ahí está la ecuación. Tendríamos 500 igual a 10x más 50y igual a x 2 más y. Y perfectamente podemos resolver el problema. ¿Con qué método? Ya a esta altura no vamos a ver los 3 métodos, el que más le acomode. Nuevamente, hay una variable que está ya aislada, por lo tanto podemos hacer el de sustitución, sustituirle en la primera, y nos quedaría 500 es igual a 10 por x. Aquí me equivoqué en algo, ese era un 2. Ahí. 2 más y. Y igualamos al 2 más y más 50y. Ya que reemplazamos esa x por todo esto que estaba ahí. Nos quedaría 500 más 20 más 10y más 50y. Podríamos sumar y restar menos 20 en ambos lados. Nos quedaría 480 igual a 60y. Por lo tanto, 480 dividido en 60 es el i. Y eso lo estaría dando 8. Entonces el i, que es el número de monedas de 50, son 8 monedas. Y si son 8 monedas de 50, ¿cuántas van a ser las de 10? 10, porque tienen que ser 2 más que las de 50. Verificamos si es verdad. Si tengo 10 monedas de 10, eso me da un total de 100 pesos. Y en monedas de 50, 50 por 8, me estaría dando 400 pesos. Y 100 más 400 son los 500 que él tenía. Y se cumple. Entonces así es el procedimiento que uno tiene que poder resolver. Es simplemente ponerse a leer tranquilamente para poder solucionar el problema. ¿Ya? Ahora vamos a hacer el tercero.
Nuevamente tenemos que leer, tenemos que considerar ahí qué podríamos hacer. Entonces leemos tranquilamente. Dice, en el primer piso de un edificio de departamento, entonces en el primer piso de un edificio, uno va por el pasillo y se da cuenta que hay una cierta cantidad de puertas, cada puerta con una casa, y dice, cada una de las puertas principales tiene 4 cristales. ¿Qué significa? Que si nosotros miramos la puerta, puede ser, yo me lo imagino, que tiene de estos cuadraditos un cristal, pero tiene 4. Y cada ventana que nosotros vemos por el pasillo, cada ventana tiene 6. ¿Ya? Si se cuentan, después dice, si se cuentan el total del primer piso, ahí no lo dice, pero uno lo entiende, son 172. Si sumamos el total de cristales, son 172. Y ahora viene la pregunta. ¿Cuántas puertas y ventanas hay? Y después viene otro dato, que ahí está mal, porque los datos se ponen antes de la pregunta. Si en total suman 30. Lo que lo están preguntando es cuántas puertas hay, número de puertas, y el número de ventanas. Y después nos dan otro dato, que la suma de esos dos da 30. La variable va a ser X, el número de puertas. Si se dan cuenta, es simplemente leer, buscar la pregunta, cambiarla por una letra, el número de ventanas y los datos. Nos dice que la suma total de puertas y ventanas da 30. Entonces la suma de puertas más el número de ventanas me da 30. Y el otro dato es que el total da 172. ¿Qué me da 172? El cristales totales. Cada puerta tiene 4 cristales. Cada uno aporta 4 y cada ventana aporta 6. Y ahí tengo las dos ecuaciones. Y resuelvo. Uno ve el sistema de ecuaciones y dice, ya, lo puedo resolver. Entonces la moraleja es obtener el sistema de ecuaciones. Puedo cambiar el orden, voy a poner este arriba, ahí. ¿Por qué lo puse ahí? Porque voy a usar otro método. ¿Qué método voy a usar? El de reducción. Voy a reducir. Acuérdense que tengo que ver que una de las dos variables sean iguales. Como no veo que sean iguales, a la segunda la voy a multiplicar por 4. Si multiplico por 4, este sería un 4, este sería un 4, y el 30 lo multiplicaría por 4. Que 30 por 4 me da 120. Y resto. 4x menos 4x, 0. 6y menos 4y, 2y. Igual 172 menos 120, 52. El i es 52 dividido en 2. ¿Qué me da? 26. Entonces, el i, que era el número de ventanas, son 26 ventanas. ¿Cómo voy a saber el número de puertas? Porque ya tengo el i y puedo reemplazar la primera ecuación y sé que me faltan, ¿cuánto? Para llegar a 30. 4 puertas. 4 puertas más 26 ventanas me da 30. Y si multiplico cada puerta, son 4 puertas y cada puerta tiene 4 cristales. 4 por 4, 16. Y son 26 ventanas. Y cada ventana tiene 6 cristales. 26 por 6, 156. Y 156 más 16 me da 272. Este problema igual advierte de que el sentido común de repente falla, porque el problema
Alguien que no sepa leer bien o no ha practicado va a empezar a suponer cosas que no dicen. Ejemplo, va a decir, cada casa tiene que tener la misma cantidad de ventanas. No, no es necesario. Pueden haber casas que tengan menos ventanas que otras. No lo sabemos y nunca lo vamos a saber. También podemos verificar ahí, porque si son 4 puertas en el piso, vamos a imaginar el piso desde arriba, y son 4 casas, cada una tiene una puerta. Pero el número de ventanas no coincide. Nos da un múltiplo de 4. Entonces, no puede ser que todas tengan la misma cantidad de ventanas. Entonces, esto de las suposiciones que uno piensa para como poder hacer que sea más familiar la cosa, no. Uno tiene que hacer que sea más familiar el problema, la forma en cómo uno lo soluciona, pero nada más. Y si no hay informaciones, no se puede resolver. Ese es el taller de hoy, no hay más preguntas, era simplemente plantear todo lo que habíamos conversado, pero nuevamente practicando, nuevamente detallando este detalle. Recordando que ya mañana es la última clase, ya simplemente finiquitar ciertos detalles y con eso terminaríamos. Por eso se le onda más esta clase y puede ser que mañana sigamos con esto. Recuerden que una nivelación, que esto es sin nota, es que simplemente para que ustedes lo puedan mejorar. De cierta manera ustedes lo pueden ver después, pero en el curso de matemática y elementos de la matemática lo van a volver a ver. Lo ideal es que con esto de la nivelación ustedes tengan más tiempo desde hoy día para que sepan qué es lo que les falta para que empiecen a estudiar. Y así, cuando tengan las clases, puedan ir a la par. ¿Ya? Entonces lo estaríamos viendo mañana. Recuerden que las clases son grabadas, están todas subidas y lo estaríamos viendo. El problema número 2 está ahí. ¿Dónde está el problema número 2? Ahí. ¿Cuál es la duda que tiene con el problema número 2? El que escribió ahí, Ignacio. ¿Puede hablar también o también puede escribir? Pero ¿cuál es la duda en específico? Porque puedo explicar todo de nuevo, pero ya lo he explicado, pero quiero saber dónde está la duda en específico. El exceden 2, ¿ven? Que así ahorramos más tiempo. Vamos a eliminar todas las rayas de la pregunta número 2 y lo vamos a centrar en el excede 2. Dice, el número de las monedas de 10 excede, voy a cambiar color, en 2 a las de 50. Entonces voy a cambiar la pregunta, voy a hacerlo con otra idea. Voy a imaginar que te digo, no sé, a ver, Juanito tiene 2 helados más, Juanito tiene más 2 helados, o no, lo escribí nomás, espérate. Tiene 2 helados más que, no sé, María. ¿Qué entiende uno al leer esto? Que Juanito tiene 2 helados más que María. Que si María tiene 10 helados, ¿cuánto tiene Juanito? 12, porque tiene 2 más. Si María tiene 8, Juanito tiene 10. Y así sucesivamente. Ahora, leamos la pregunta, la original. Esa palabra que está en naranjo que dice exceden 2 significa que tiene 2 más 2. Y lo que te están diciendo es que el número de monedas de 10, que le pusimos acá en este ejemplo X, en comparación al Y, tiene 2 más. Entonces la pregunta es, ¿dónde ponemos este más 2? Porque aquí hay un igual. ¿Lo tenemos que poner acá o lo tenemos que poner acá? ¿En cuál de las dos situaciones tenemos que ponerlo? Y para eso recuerda el ejemplo que hicimos recién. Con Juanita, el que tenga menor es el que hay que sumarle. Porque si yo tengo acá 10 monedas de 50, las de 10 van a ser 12.
El problema era ese sinónimo, excede, que significaba que tenía 2 más. Entre el azul y el rojo, el azul siempre va a ser más grande. El azul va a ser más grande por 2. Entonces, como este es más grande que el rojo, el X es mayor que el Y, habíamos visto el axioma número 3, me acuerdo de los números naturales, que para decir que eso fuese, teníamos que sumarle un cierto valor al menor. Taller número 1 al taller número 2. Entonces ahí uno entiende realmente la palabra excede y hacia dónde va el orden. Que no podía hacer al revés porque si no, no da la solución. ¿Ya? Eso. Recuerden que igual es grabado y después pueden verlo detalladamente. Y siempre que tengan las dudas, pregúntenlas, pero los vamos a detallar simplemente en eso. Volver a explicar todo, pues no voy a aclarar bien la duda, pero como yo sabía que su compañero que me preguntaba el excede, ahí pude atacar perfectamente la duda. ¿Ya? Lo estamos viendo, cuídense, lo estaremos viendo ya mañana. Chao, chao.